Un momentito, voy a empezar a grabar. No, sí. No. Más bien, no sabes cómo me siento tan agradecida por este favor. No se preocupe, doctor. Ya, ahorita ya estoy poniendo el syllabus. Un momentito. Ya, a ver la imagen, ¿verdad? Perfecto, ya está la imagen ahí. Ya, como tú vas esto, ya la vas subiendo, la vas graduando, ¿sí? Sí. Listo. Ya. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio, gracias a la gestión de su compañero, el delegado, vamos a dar inicio a la primera clase de nuestro curso de gerencia. Les doy la bienvenida a este curso de gerencia, que definitivamente, como ustedes van a ver, es algo distinto a todo lo que ustedes han venido haciendo en todo este tiempo hasta llegar al 12º ciclo y estar en esta asignatura. Va a ser virtual, estamos divididos, digamos, por eso estaba viendo los grupos en 2 grupos. Para teoría, uno está a mi cargo, el otro está a cargo del doctor Lama, y para seminarios estamos divididos en 6 subgrupos de seminarios. Yo voy a estar con ustedes en el seminario del día lunes, ¿no? Antes tenía el día miércoles también, pero lo he dejado porque, bueno, no sé si ustedes saben, estoy ocupando cargo en la facultad, ¿sí? Entonces definitivamente vamos a poder trabajar con ustedes. Tengo al doctor Vela, que si bien es cierto que también trabaja un seminario, pero él se va a dedicar mucho a la parte de práctica para la información, para la investigación formativa, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos viendo el sílabus. No sé si se puede poner más grandecito, Eric. Ah, perfecto. No, no. No, pues se entra, ahí está muy bien, ahí está muy bien. Es un curso que tiene 9 créditos, lo vas bajando, yo estaba bajando con el mío, pero eso no baja. Que tiene 6 créditos, están los 3 docentes que estamos a cargo del curso. Yo, el doctor Lama, que dicta en el grupo 2 de teoría, la doctora de Sponsorio, que dicta seminarios, y el doctor Manuel Vela también seminarios, y él que se va a encargar de esto. Continuamos. Bueno, vamos a leer la sumilla. La sumilla, como ustedes ya saben y lo tienen que venir conociendo de todas las asignaturas que ya han pasado, es, digamos, el resumen de qué es el curso, qué cosa es lo que busca. Entonces decimos, la asignatura de gerencia en salud es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito brindar los conocimientos, herramientas, metodologías para que el egresado desarrolle competencias que facilite su participación en la gestión efectiva y eficiente de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados, en el marco de la modernización y descentralización del sector salud. Yo les voy a pedir que si ustedes tienen alguna pregunta, algo que no entienden, me interrumpen, me levantan la mano y yo contesto la pregunta para de esa manera no quedarnos con dudas. Entonces, ¿qué les tendría que decir de esto? Entonces, ¿qué es lo que busca esta asignatura? Dar los conocimientos, como dice, las herramientas para que se pueda gestionar, gerenciar o administrar servicios tanto públicos como privados. Esta asignatura contribuye competencias genéricas a un comportamiento ético, a un pensamiento crítico y creativo, a un liderazgo compartido, un autoaprendizaje y una investigación científica y tecnológica y una comunicación efectiva. Esas son las competencias generales que se busca lograr con esta asignatura. ¿Cuáles serían las competencias específicas a lo cual contribuye? El egresado organiza, planifica, controla periódicamente el avance de su programación y gestiona un servicio de salud, fomentando y participando en programas de capacitación permanente, aplicando metodologías educativas. El egresado demuestra competencias en la labor administrativa y docente del servicio de la institución donde labora.
el egresado posee conocimientos de informática en salud que le permiten desarrollar la planificación y programación en los servicios de salud. ¿Qué componente desarrollamos principalmente en la asignatura? El componente de la investigación. Continuamos. ¿Qué cosas son los logros? ¿Qué esperamos que logren ustedes con esta asignatura? Que comprendan el ámbito social, económico, político y el marco normativo en el cual se gerencian los servicios y actividades de salud. Y acá voy a hacer un paréntesis para decirles, ¿qué significa esto? Que no solamente tenemos que conocer el entorno, el entorno de los establecimientos de salud, sino en qué contexto, en qué parte externa se mueven esos establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. El otro logro que buscamos, que ustedes tengan, conoce la organización de los establecimientos de salud según su complejidad y capacidad de resolución. Entonces estamos hablando, por ejemplo, puestos, centros, hospitales de mediana, de baja y de alta complejidad. Tercero, describe los procesos y actividades de la gerencia, del potencial humano, de la calidad, de la seguridad del paciente, la gestión, el riesgo en caso de desastres y la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque si solamente estaríamos hablando de los 4 procesos o subprocesos de la gerencia o de la administración, hablaríamos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero no solamente son, digamos, con estos 4 subprocesos que nosotros vamos a administrar o vamos a gerenciar. Necesitamos de lo que dice ahí, del potencial humano, de la calidad, de la seguridad del paciente, de la gestión de riesgo en desastres y de la gestión ambiental. ¿Qué otro logro? Que ustedes, y que eso sí lo van a hacer cuando vayan a hacer su serum, tienen que elaborar su plan operativo, ¿no?, en un establecimiento de primer nivel de atención. Y finalmente, aplica los conceptos teóricos, los métodos, las técnicas y herramientas de la gerencia moderna de los establecimientos de salud en el marco de la normatividad vigente. ¿Alguna pregunta que no les quede claro en qué cosa es lo que nosotros buscamos con esta asignatura? ¿Algo que no les quede claro? No, doctora, creo que para mis compañeros y para mí todo nos ha quedado claro. Permítame un momento, ya. Ay, no. Ya, continuamos. Programación de contenidos. Los contenidos los hemos subdividido en 5 unidades temáticas. Entonces, cada una, digamos, tiene, si se quiere, la misma estructura. Vamos a comenzar por la primera unidad temática, ¿no? Y vemos qué logros queremos con esta primera unidad. Esta primera unidad temática se va a denominar, ¿puedes bajarlo un poquito? ¿Aquí, doctora? No, al contrario. Ya. Introducción a la gerencia en salud y el marco normativo. Entonces, ¿qué logros esperamos que ustedes tengan? Que reconozcan los elementos de la gerencia en los servicios de salud, que comprendan el ámbito social, económico, político y normativo en el cual se gerencian los establecimientos de salud. ¿Y de qué estamos hablando esto? Estamos hablando del entorno, del ambiente, ¿no?, que está fuera de los establecimientos de salud. Y vamos a tener para esto 3 semanas. Primera semana sigue, después lo vamos a ver esto cuando comencemos las presentaciones, continuamos. Primera semana es administración y conceptos básicos, seguimos. Súbelo o bájalo, perdón. Okay. La segunda semana vamos a hablar de los sistemas de salud. Y la tercera semana vamos a hablar del marco normativo en salud, ¿sí? Continuamos. Tenemos la segunda unidad, solamente la voy a mencionar porque cuando comencemos vamos a mencionar todo esto. La segunda unidad se denomina planeamiento en los servicios de salud y acá vamos a ver el plan estratégico, vamos a ver el plan operativo y vamos a ver el planeamiento de los establecimientos de salud. Ustedes me podrán decir, sí, pero estamos hablando del estratégico y del operativo, ¿y qué es esto?
Esta es la parte de la construcción o de las ampliaciones de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces tendríamos estas 3 semanas. Seguimos. Sigue, sigue. Luego viene, puedes bajarlo un poquito porque ahí tenemos, no, en la semana 6. Semana 6, aquí. Primer examen básico. Ya, semana 6. Seguimos, pasamos a la tercera unidad, que es organización, dirección y control en salud. O sea, son los otros 3 subprocesos de la administración, de la gerencia o gestión. Entonces tiene la semana de organización, seguimos, tiene la semana de dirección y tiene la semana de control. Continuamos. Luego viene una cuarta unidad, que ya son los sistemas de gestión en los servicios de salud. Y entonces, de estos sistemas de gestión en los servicios de salud que les he comentado, seguimos. Vamos a ver gestión del potencial humano. Vamos a ver gestión clínica, gestión logística, gestión de la calidad. Seguimos. Gestión de riesgo frente a los desastres y terminamos en la semana 15 con gestión ambiental. Definitivamente, este sílabo está elaborado de esta forma y va a tener 3 evaluaciones, 3 exámenes, que ahí ustedes lo van a ver ya con más claridad cuando revisen el sílabo. Cada uno, digamos, ya es solamente, se da el examen de lo que se ha estudiado. Acá quiero mencionarles, no sé si ustedes conocen, que si bien las clases van a ser virtuales, ¿sí? Los exámenes son presenciales. Los exámenes los tomamos en el día que nosotros trabajamos. Podría tomarlos lunes o miércoles. Generalmente prefiero tomarlos los días lunes y dentro de nuestro horario de clases que tenemos. ¿Continuamos? Bueno, las estrategias didácticas que empleamos son las conferencias, los reportes del estudiante, los seminarios, estudio de casos administrativos, aprendizaje cooperativo. En el seminario vamos a trabajar todos, no solamente yo hablo, hablan ustedes, se exponen, hay más, si se quiere, más tiempo para hacer preguntas, lecturas guiadas que también las tienen. Seguimos. En la participación, digamos, es una metodología activa con la participación de los estudiantes en las presentaciones teóricas, que es de 1 hora 40 minutos, comenzamos a las 4:20 y concluimos a las 6 de la tarde. Y tenemos los seminarios, que es 1 por semana, con una duración de 3 horas 20 minutos, se comienza a las 6 de la tarde y se concluye a las 9:20. Entonces, donde va a haber elaboración de las presentaciones que ustedes van a hacer los seminarios, revisión de materiales de lectura que yo les entrego, y viene ya el trabajo de investigación formativa que hemos comentado algo. Seguimos. Bueno, recursos materiales y didácticos, pizarra, plumones no vamos a usar, usamos computadora, proyector, multimedia. Evaluación. La evaluación está basada en el reglamento de evaluación académica del estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Humana, aprobado por Consejo Universitario número 1828 del 2019. Y el Reglamento General de Evaluación Académica del Estudiante de la Universidad Ricardo Palma, aprobado mediante acuerdo de Consejo Universitario número 694-2016. Ustedes ven ahí que tenemos, digamos, cuatro notas, si se quiere. 3 corresponden a evaluaciones, como son examen parcial 1, como ven, examen parcial 2, examen parcial 3, y la 4ª nota es el seminario. En el recuadro, ustedes tienen el peso de cada uno de ellos. Los 3 exámenes suman 60 en total. Nos queda 40 puntos, ¿no? 0,40, que corresponde al seminario.
Entonces, de esa manera tenemos la evaluación del 100% y dice la nota de seminario se obtendrá de la evaluación permanente de cada estudiante. ¿Qué dice de la evaluación permanente de cada estudiante? Generalmente yo no acostumbro a pasar lista. ¿Cómo paso lista? Llamo, vamos a decir, por ejemplo, Lila Cortés, y le hago una pregunta. Si no está presente, no me va a responder, entonces es falta, ¿no? Entonces, es una manera como, digamos, yo ahorro ese tiempo de pasar la lista. Y por eso dice que la evaluación es permanente. En los seminarios se califica no solamente porque ustedes exponen, sino se califica también a las personas que participan. Después dice, es requisito para contar con la nota aprobatoria en el seminario haber desarrollado y sustentado un trabajo de investigación formativa. Es lo que yo les mencionaba desde un comienzo. El que va a trabajar más en esto con ustedes va a ser el doctor Vera. Y les va a dar temas para que ustedes vayan haciendo su investigación, cómo se hace una investigación, la metodología, cómo se hace. Y va a trabajar, digamos, permanentemente con ustedes, se va a poder comunicar con ustedes. Hasta acá, ¿alguna pregunta de lo que estamos revisando el sílabo? Doctora, una pregunta. Sí, Alexandra. Buenas tardes. Quería preguntarle si cuántos exámenes teóricos es necesario para aprobar el curso. Ya. Tienes que aprobar 2. Pero no quisiera que me hagas esa pregunta porque yo no quisiera, digamos, desaprobar a ninguno. Hemos tenido muy buenas notas, espero que no porque el examen ahora sea presencial, bajen las notas. Creo que eso no va a ser. Por eso les digo, mi manera de trabajar con ustedes es, digamos, interactuando y que ustedes me pregunten, porque más adelante les voy a decir, ustedes no están obligados a conocer esto, están recién conociendo, serán muy pocos los que conocen esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Doctora, otra pregunta, disculpe. El trabajo de investigación formativa va a ser individual, ¿verdad? No, no es individual. ¿Por qué? Para el seminario, y esto lo voy a decir un poquito cuando terminemos la clase, para el seminario, si tengo yo, ¿cuántos alumnos? Me ha dicho 15 alumnos, los dividimos en grupos, no sé de cuántos, ya lo vamos a tratar más tarde, y cada subgrupo de ese grupo de seminarios hace la investigación formativa. Ya llámense si son 3 alumnos, 4 alumnos o 5, que no creo que sea. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Definitivamente, para concluir ya lo del sílabus, tenemos referencias bibliográficas, como ustedes están viendo, dice bibliografía básica, está actualizado quizá a lo último que tengamos, hemos actualizado hace un año, ¿no? Pueden revisar todo esto, esta bibliografía, si ustedes necesitan, quieren aclarar algún concepto, y tienen ya una bibliografía que se denomina bibliografía complementaria. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hemos podido ver de una manera rápida, digamos, todo el contenido, el sílabo de nuestro curso, de nuestra asignatura. Ya, ustedes ya lo tienen, digamos, lo pueden leer, si es que hay preguntas, me las hacen en la próxima clase, o de lo contrario, también en el seminario podemos absorber esas preguntas. ¿Sí? Y podríamos pasar a ver nuestra clase de hoy día, Eric. Claro, doctor. Ahí le estoy poniendo. Clase 1A, ¿verdad? De gerencia. 1A. Voy a visualizar. Sí, se visualiza muy bien. Continuamos. Bueno, eso, regresa. Perdón. ¿Qué es esto? ¿A qué corresponde esta fotografía? En nuestra facultad.
Si nadie me contesta, ya no tomo primer examen. Los Una desapruebo. infraestructura de oficina, doctora. ¿Cómo? Infraestructura de oficinas ¿De qué oficinas? de nuestra facultad. Perfecto. Si no, ya dije para qué. No voy a hacer examen, simplemente los desapruebo a todos. Es la Facultad de Medicina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos esto, y eso nos pasa a todos, ¿no? Digo a todos porque yo también soy médico de profesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos al hospital o al centro de salud y vamos de frente a nuestro paciente y no miramos nada más. Pero es que el administrador, gerente o gestor, como se llame, después vamos a hablar sobre estas 3 denominaciones, tiene que ver todo, ¿no? Desde la infraestructura existente, fijarse en el equipo, fijarse en las rutas que sigue, ¿no? Ver qué personal trabaja ahí, ¿no? Por eso les he puesto esta imagen. Seguimos. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante conocer, digamos, de una organización? Y vamos a definirla después. La visión y la misión. Voy a pasar, la misión es para qué estamos, qué hacemos. Lo voy a pasar rápido porque eso lo voy a tener que cambiar. Este año se ha aprobado, me parece hace 2 meses, con la gestión anterior se ha aprobado un plan estratégico 2025, creo que es 2023, donde han cambiado la misión y la visión. Por eso la voy a pasar porque esta estaba antes, ¿no? Continuamos. Los valores son los valores que tiene la universidad en algún momento. La universidad, no la facultad, lo vamos a comentar. Seguimos. Y bueno, nos detenemos acá con una fotografía para un poquito reafirmarme en lo que dije cuando comencé la clase. Ustedes vienen de haber trabajado en laboratorios, histología, patología, parasitología, de haber hecho anatomía, después de haber estado en la parte clínica, en la parte quirúrgica, ¿no? En la parte clínica también de pediatría, de ginecobstetricia, y entran a algo nuevo, que ya en este momento que ya se enseña gerencia, administración o gestión en pregrado, ya es algo conocido, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, pues el médico, ¿qué tiene que ver con esto, no? Nosotros queremos ser médicos. Seguimos. Pasan por cirugía, sala de operaciones, continuamos. Y entramos a esto. Gerencia en salud. ¿Y de qué hablamos? De personas que están viendo, digamos, cuáles son los objetivos de la organización, qué cosa es lo que tenemos que hacer, con quiénes vamos a trabajar, con qué recursos materiales, o físicos, económicos, ¿no? Humanos, vamos a trabajar. Y es algo así, ¿no? Diferente a lo que estábamos viendo. ¿Por qué tenemos que darle tanta importancia en este momento a la gerencia en salud? Y permítame tomar el ejemplo de la pandemia para decirles de que, bueno, muchos errores que se han cometido en los diferentes establecimientos, muchas cosas. En un momento se llegó a decir, bueno, se comete esto porque no hay una buena gerencia en los establecimientos de salud. Y no esperemos, digamos, terminar la carrera y a algunos que les guste la especialidad, hacer la especialidad. Todos tenemos que saber de gerencia y más adelante vamos a contestarlo por qué. Seguimos. Y entonces comenzaremos con esto que es bastante simple y dice, la gerencia de la salud es una de las áreas más importantes de todo centro hospitalario o de cuidado de la salud, pues es la cabeza desde donde se lidera y organiza las prestaciones del servicio de salud. Y con esto ustedes me entenderán el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Sí, tenemos UCI, pero no tenemos médicos, tenemos UCI, pero nos faltaban algunos equipos. Entonces, ¿qué pasó? Decimos que la gerencia en salud puede ser entendida como una disciplina
mediante la cual se lideran y dirigen las organizaciones que prestan servicios de salud. Si no hay una buena dirección, una buena conducción en los establecimientos de salud, llámense hospitales o llámense puestos o llámense centros de salud, definitivamente no se va a poder trabajar bien. Seguimos. Acá, lo relativo a nuestra primera unidad temática que estamos dando inicio el día de hoy, dice Introducción a la gerencia en salud, marco normativo. ¿Qué logros tienen que tener? Reconocen los elementos de la gerencia en los servicios de salud y comprenden el ámbito social, económico, político y normativo en el cual se gerencian los servicios y actividades de salud. Y en esto de marco normativo, que ya está mencionado acá y lo volveré a mencionar también después, les diré que todas las organizaciones de salud se rigen por el marco normativo ¿de quién? Del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, ese es el marco normativo. Tenemos 3 semanas. La primera semana que estamos iniciando, vamos a ver administración, conceptos básicos. En la segunda semana veremos los sistemas de salud. Y en la tercera semana hablaremos del marco normativo. ¿Seguimos? ¿Cuál es el contenido de esta primera semana? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de organización, vamos a definirla, el concepto, vamos a hablar de la cultura y el clima organizacional, vamos a definir quiénes son los gerentes, vamos a ver los antecedentes históricos de la administración y vamos a hablar de forma resumida sobre el proceso administrativo. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces comenzamos por la definición de organización. Entonces decimos que la organización es la estructura administrativa creada para lograr metas u objetivos por medio de la gestión de recurso humano. Ejemplo de organización: Hospital María Auxiliadora, Puesto de Salud de San Juan del Urigancho, Centro de Salud San Juan Bautista. Mire, he hablado de niveles de complejidad, pero todos esos son organizaciones. Decimos también que la organización es un grupo social formado por personas que tienen tareas, que administran y que interactúan en un marco de una estructura sistemática para cumplir ¿qué cosa? Para cumplir los objetivos y las metas. ¿Continuamos? Esto creo que todos ustedes conocen. El hospital de alta complejidad, nivel 3, el Hospital del Niño, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, uno de los últimos establecimientos construidos acá en Lima, por MINSA. Seguimos. Un puesto de salud. Puesto de salud es de baja complejidad, no es un hospital, es un puesto de salud. ¿Y por qué tengo que remarcar mucho el puesto de salud? Porque es ahí donde ustedes van a ir a hacer su serum. O sea, y ustedes van a gerenciar, la mayoría de ustedes que vaya a hacer serum, va a gerenciar su puesto de salud. ¿Qué cosa es? Es también una organización que está constituida por personas que tiene una estructura y que tiene objetivos y metas que cumplir. ¿Seguimos? Por lo tanto, las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos por medio de la gestión de recurso humano con el apoyo de las personas. Entonces ya nosotros estamos viendo, tratando de ver en esto, que el recurso humano es sumamente importante para la gestión. Continuamos.
grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Están compuestas por sistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Seguimos. Cabe destacar, dice, que una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen que comunicarse, tienen que coordinar. Si no se comunican y no coordinan, ¿podemos cumplir los objetivos, las metas que nos hemos trazado? No. ¿Podemos cumplir nuestra misión? ¿Para qué está creada nuestra organización? No. Entonces, con esto quiero decir que la base de la gerencia, que la base de la administración es, digamos, trabajar en forma conjunta, en forma coordinada. No voy a emplear todavía el término de un trabajo en equipo, lo vamos a ver después, pero tenemos que coordinar. En un hospital tienen, por ejemplo, un servicio de ginecología, un servicio de pediatría, de medicina. Ninguno está aislado, no son unas islas. Todos coordinan entre sí. Y vemos que no solamente esas coordinaciones son internas, sino que también estas coordinaciones tienen que ser al externo. Dice que las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento del propósito. Entonces, si bien decimos que las normas vienen del Ministerio de Salud, pero también a nivel de los hospitales, a nivel de los puestos de los centros de salud, hay directivas que se tienen que cumplir. O sea, no nos movemos, no trabajamos de forma aislada y, digamos, haciendo lo que cada uno quiere, ¿no? Sino que tenemos que cumplir y tenemos que basarnos en normas. Les voy a poner un ejemplo porque algunos de sus compañeros, los que están en el consejo universitario, en la asamblea, en el consejo de facultad, me mandaron una carta diciéndome que por qué unos cursos eran presenciales, que por qué los otros cursos eran digamos, virtuales y que cómo iba a ser y bueno, quejándose de esto. Entonces yo conversé con uno de ellos, con el delegado de la asamblea universitaria y le dije, primeramente nos regimos a normas. ¿Qué normas estamos rigiéndonos ahora para el dictado de las clases en época de pandemia? De las normas del Ministerio de Salud y de las normas del Ministerio de Educación. ¿Sí? Fuera de esas normas, que es el marco general, la universidad, no la Facultad de Medicina, sino la universidad también establece sus normas en base a estas normas ya dadas. Y desde luego la Facultad de Medicina se allana a estas normas que ya son de la universidad para poder, digamos, estar en el dictado de las clases, como estamos ahora con algunos problemas por el cambio de plataforma, pero que eso se tiene que solucionar. Por eso dice, las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. ¿Qué son los propósitos? Forman parte de la misión, el para qué estamos, el qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Sí? Continuamos. La organización, esta es una definición ya completa, es un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros actúen de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas que permiten que se logren determinados fines, los cuales pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Eso ya es parte de lo que vamos a mencionar más adelante de los tipos de organización. ¿Seguimos? Por lo tanto, las organizaciones tienen como característica que están conformadas por personas que tienen una estructura. Y voy a mencionar a qué nos referimos cuando decimos tienen una estructura. Decimos, por ejemplo, el director general del hospital,
el director médico, el director administrativo, los jefes de departamento, los jefes de servicio. ¿Sí? Y estas personas y esta estructura buscan llevar a cabo el propósito definido, la misión que tiene la organización. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vemos las características de una organización. Y cuando hablamos, no solamente estamos hablando de las organizaciones de salud, estamos hablando de las organizaciones educativas, estamos hablando de todo tipo de organizaciones. Y dice, en las organizaciones se presentan 3 interacciones básicas, interacciones que van a interactuar. Primeramente, la interacción entre las personas que conforman, vamos a decir, el servicio, ¿sí? Que conforman la asignatura. Para poner un ejemplo de una organización educativa. Segundo, la interacción entre las personas y la organización. ¿Cómo interactúan esas personas, digamos, con la organización? ¿Cómo interactúan con el jefe de departamento de cirugía? ¿Cómo interactúan con el jefe de departamento de medicina? ¿Con el director administrativo? ¿Con el director médico? Y tercero, tenemos la interacción de la organización con el medio. Y como ejemplo de esta interacción de la organización con el medio podemos decir, por ejemplo, los establecimientos de salud, ¿no? Interactúan, tienen una interacción ¿con quién? Con las entidades formadoras de recursos humanos. ¿Y quiénes son las unidades formadoras de recursos humanos? Las universidades, a través de las facultades de ciencias de la salud. Entonces, se dan cuenta cómo esa interacción no solamente es entre las personas, es entre las personas y la organización propia, sino que también va más allá, porque ya es la interacción de la organización con el medio. ¿Alguna pregunta? Seguimos. La organización, persona, la estructura y el propósito definido. Continuamos. Dice que las organizaciones tienen un propósito definido, ya lo acabamos de ver, ¿no? Que se expresa en términos de metas y objetivos que la organización espera alcanzar. Y entonces ya vamos a entrar un poquito más, si es que no hay preguntas, alguien dirá, y bueno, ¿y dónde están esas metas y esos objetivos? Entonces voy a avanzar un poquito y decirle que esas metas y esos objetivos están delineados, están trazados, ¿en qué cosa? En los planes, en el plan estratégico, ¿no? Están trazados en el plan operativo. Después decimos que la organización está formada por personas para realizar el trabajo que permita a la organización alcanzar sus objetivos y metas. Creo que eso sí lo entendemos. Y que esa organización tiene una estructura propia mediante la cual los miembros realizan su trabajo. Esa estructura propia tiene un nombre, se denomina organigrama. ¿No? Y es un poquito lo que yo les he mencionado de la estructura en los hospitales. Podemos mencionar en las instituciones educativas, podemos mencionar en la universidad. Tenemos un rector, tenemos un consejo universitario, tenemos 2 vicerrectores, tenemos los decanos de todas las facultades. A eso se denomina estructura. ¿Seguimos?
¿Qué son los objetivos? Porque estamos mencionando objetivos y alguien podría decir, ¿qué es un objetivo? El objetivo es el propósito hacia dónde se dirige la organización. ¿Cuál es el objetivo de la Facultad de Medicina? El objetivo en sí es la formación de recurso humano en medicina. Estamos hablando de Facultad de Medicina y de Escuela de Medicina. Continuamos. Estos son ejemplos de objetivos de las organizaciones. Pueden tenerlos todos, pueden tener solamente uno, pueden tener dos, no interesa, pero son varios, son 9 objetivos que les he puesto acá para que ustedes puedan más o menos darse una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de objetivos. Obtener utilidades económicas. ¿Quiénes? Las organizaciones que son con fines de lucro. Segundo, proporcionar productos o servicios. Entonces, en las instituciones educativas, ¿sí? Digamos, se proporcionan servicios. En las organizaciones de salud también servicios. Mostrar una buena imagen. ¿Una buena imagen a quién? En el mercado, ¿no? A la gente que nos ve, ¿no? Entonces puedes decir, perfecto, este puesto de salud es muy bueno, siempre está el médico presente, nos atiende muy bien, nos trata muy bien. Cuarto, brindar productos o servicios de calidad. Y en eso de brindar productos o servicios de calidad tendríamos que decir primeramente que haya satisfacción del usuario y que haya una excelente calidad técnica. Me quedo ahí, no voy a mencionar más para que no se me mareen mucho, entonces ahí me quedo. Tener un buen clima laboral. Vamos a hablar de clima laboral en esta clase y ahí vamos a decir qué es el clima laboral. Desarrollar una buena cultura organizacional, también lo dejo para después. Ser competitivos en el mercado. Entonces, ser competitivos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Quién trabaja mejor? Por ejemplo, ¿qué hospital trabaja mejor? Los hospitales de Minsa, de salud. De esos hospitales de Minsa, ¿quién se distingue por su trabajo? Digamos, ¿quiénes los pacientes están más contentos? No sé por qué me cambiaste. ¿Puedes retrocederla, por favor? ¿Puedes retroceder una? Ya. Y mantener la organización, dice, a la cabeza de los competidores. Entonces, ese es un objetivo que todos quisiéramos tener, ¿no? De, digamos, estar, digamos, sobre todas las organizaciones que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Gracias. Decimos que vamos a hablar de la clasificación de las organizaciones. Pero antes de hablar de la clasificación de las organizaciones, vamos a definir, digamos, estos dos conceptos. Dice que la forma en que se organizan las empresas es estudiada por una ciencia administrativa denominada administración, que estudia la forma en que se gestionan los recursos y procesos. Entonces, una ciencia administrativa que se denomina administración, que también podemos decir que el término administración es lo primero que se utilizó. Después ya vino el término de gerencia y últimamente viene el término de gestión. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Dice que la administración es considerada como la base del funcionamiento de una empresa. Ya lo hemos dicho. Si es que no hay personas que administren esta empresa, esta organización, entonces no se pueden cumplir los objetivos, no sabemos qué hacemos, vamos, digamos, a la deriva. La siguiente. Con este preámbulo, podemos decir que las organizaciones se clasifican por su localización. Pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Por su localización local, el puesto de salud de Cieneguilla. Regional, el hospital pediátrico.
nacional, podríamos mencionar hospitales del MINSA. A nivel internacional, me permito mencionar a la Organización Panamericana de la Salud, porque de ella vamos a tener varias definiciones y varios conceptos sobre diferentes temas. También las organizaciones por su propiedad pueden ser privadas y públicas. Si hablamos de nuestras organizaciones de salud, tendríamos las clínicas, son organizaciones privadas. Los hospitales son públicos. Por su tamaño pueden ser pequeños, medianos o grandes. Pequeño podríamos mencionar un puesto de salud, mediano un hospital de baja o de mediana complejidad y grande un hospital de alta complejidad. Por su finalidad puede ser con fines de lucro, o sea, yo brindo el servicio, pero a cambio de eso recibo algo. Y pueden ser también sin fines de lucro. O sea, esos son, digamos, los 4 tipos de organizaciones que tenemos. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Melanie Sotelo, ¿alguna pregunta? No, doctora, por ahora está todo claro. Gracias. Vamos a hablar ahora de la organización con un enfoque de sistema. Pero para hablar de ese enfoque de sistema, primeramente tendríamos que comenzar diciendo qué cosa, definir ese sistema. ¿Qué cosa es ese sistema? Y decimos que el sistema es todo, es un todo organizado, compuesto de partes, elementos, componentes o subsistemas que están interrelacionados e interdependientes, ¿no? Denominados componentes o subsistemas, delineados por límites identificables que los separan de su suprasistema ambiental. Y podríamos decir, el hospital es un sistema, sí es un hospital. ¿Y está compuesto de qué? Está compuesto de varios departamentos y cada uno de estos departamentos está compuesto de servicios. Y estos departamentos y estos servicios están, ¿qué cosa? Están interrelacionados y dependen uno de otro. Creo que con el ejemplo nos puede quedar claro la definición de lo que es un sistema. ¿Seguimos? Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Y estos sistemas pueden a su vez estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Poníamos el ejemplo, el departamento, vamos a decir el departamento de cirugía. Pero este departamento de cirugía está conformado por otros subsistemas que están relacionados. El servicio de el servicio de cirugía de tórax, el servicio de otorrino, el servicio de, ¿qué otro servicio? De cirugía plástica, ¿no? Ya son subsistemas que cumplen funciones específicas. Por lo tanto, una organización es un grupo social formado por personas, por tareas que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Y desde ya nosotros tenemos que grabarnos en la cabeza lo siguiente. Toda organización, ¿qué cosa es lo que busca? Busca cumplir con sus objetivos. ¿Sí? ¿Seguimos? Y acá podemos ver subsistemas de una organización. Un subsistema técnico que tiene que ver con los conocimientos. Un subsistema estructural que formaliza, dice, la división en funciones y tareas, lo que acabamos de poner el ejemplo. Un subsistema administrativo que fija los objetivos, maneja los recursos, desarrolla los planes y los ejecutan mediante estrategias. Y finalmente, tenemos un subsistema psicosocial.
un sistema psicosocial que identifica la conducta individual y la conducta grupal. Entonces, esto es, digamos, de manera objetiva, de manera genérica, los 4 subsistemas que componen una organización: el técnico, el estructural, el administrativo y el psicosocial. La siguiente. Y acá, ya un poquito más complejo, ven, digamos, la parte que está en amarillo y en azul, correspondería a ¿qué cosa? Correspondería a la parte interna del sistema. Y todo lo que está alrededor con rojo vendría a ser la parte externa, el entorno de las organizaciones, que también se conoce con el nombre de sistema ambiental. Y así tenemos que en el subsistema administrativo se fijan los objetivos, se planifica, se interactúa, se organiza, se dirige y se controla. En el subsistema técnico tenemos los conocimientos y tenemos las instalaciones y tenemos los equipos. Tenemos un subsistema estructural que tiene que ver con las tareas, que tiene que ver con el flujo de trabajo, tiene que ver con la autoridad, con el flujo de información, con los procedimientos, con las reglas. Tenemos un subsistema psicosocial que tiene que ver con los recursos humanos, las actitudes, las perspectivas, la motivación, la dinámica de grupo, la comunicación y las relaciones interpersonales. Y finalmente, el otro subsistema es el de objetivos y valores, que tiene que ver con la cultura organizacional, con la filosofía, con los objetivos generales, con los objetivos de grupos, con los objetivos individuales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Continuamos. Y nos dice la organización como un sistema abierto. Ya acabamos de definir lo que es un sistema, que está conformado por sus sistemas. ¿Y qué es abierto? Dice que son los sistemas que se ven influenciados por su entorno o interactúan con él. En la lámina anterior hemos visto, decía, su sistema ambiental, ya es lo de afuera, es el entorno. Y hemos puesto como ejemplo, vamos a decir que las facultades de medicina van a interactuar con ¿qué? Con los hospitales, con los puestos, con los centros de salud. ¿Sí? Continuamos. Por lo tanto, el ambiente de la organización tiene 2 componentes: un ambiente externo o entorno, o también subsistema ambiental, que se define de la siguiente manera. Dice que son los factores y fuerzas de fuera de la organización, están fuera de la organización, están fuera de la universidad, están fuera del hospital, pero que van a afectar el desempeño tanto del hospital, vamos a decir, como de la universidad. Estoy poniendo esos 2 ejemplos, de hospital y de universidad, como ejemplo. Dice, del medio externo, la organización busca su crecimiento y desarrollo y obtiene los recursos para su subsistencia. Del medio externo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo me podrían poner algunos de ustedes a este último párrafo? Que hablamos del medio externo. ¿Alguno de ustedes, si es que lo he entendido, me podría poner algún ejemplo? Doctora, ¿podría ser la situación política? ¿Podría ser la que, perdón, no te escuché lo último? ¿La situación política en la que estamos? No. Dice, el medio externo es todo lo que está afuera.
Vamos a suponer, un hospital busca su crecimiento y desarrollo y obtiene los recursos para su subsistencia. ¿Qué recursos? ¿Necesita qué? Necesita médicos, necesita enfermeras, necesita tecnólogos, necesita técnicos, otros profesionales de la salud. ¿De dónde los capta? De fuera de la organización. Sí, no sé si con esto se aclaró un poquito el concepto, Katia, ¿te parece? Sí, doctora. Ya, entonces, busca del medio externo. La universidad, la Facultad de Medicina. ¿De dónde buscan los profesores, los docentes? De fuera. ¿De dónde? De los hospitales, de los puestos, de los centros de salud. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, digamos, por qué dice que del medio externo, o sea, del entorno o del subsistema ambiental, se van a captar los recursos. Y bueno, no vamos a hacer mayor comentario en cuanto al ambiente interno, que el ambiente interno es toda la organización. ¿Seguimos? El ambiente externo tiene dos componentes, un entorno específico y un entorno general. Comenzaremos por definir el entorno específico. Dice que el entorno específico incluye fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones de los gerentes y tienen importancia para el logro de los objetivos. El entorno específico está constituido por los clientes, para el caso de nosotros, de los establecimientos de salud son clientes, igual pacientes, de los proveedores, quienes nos construyen, nos equipan, nos venden los medicamentos, de los competidores, otras organizaciones de salud, y de grupos de interés. Un grupo de interés, por ejemplo, podríamos mencionar, ¿qué podríamos mencionar? Una organización no gubernamental, que va a estudiar, por ejemplo, las complicaciones intrahospitalarias en un hospital. Entonces, estas tres órdenes de personas conforman lo que sería el entorno específico. La siguiente. Luego tenemos el entorno general. El entorno general dice, incluye fuerzas externas que afectan indirectamente a la organización. Las anteriores afectan directamente. Esas afectan indirectamente a la organización. Y ustedes me dirán, no, yo creo que eso no puede ser. Sí puede ser. Condiciones económicas. Las condiciones económicas van a afectar a un establecimiento de salud. Sí lo van a afectar. Porque los equipos, los insumos que necesiten van a subir de precio. Pero no solamente eso, sino si hay problemas con la canasta familiar básica, también las personas en pobreza van a ser desnutridas. Y eso va a afectar indirectamente a mi establecimiento de salud, porque voy a tener mayor demanda de personas desnutridas y por ende con complicaciones. Condiciones políticas. ¿Las condiciones políticas afectan? Sí afectan. Katy, tú que me pusiste como ejemplo algo político de ahora. Afectan sí porque va a haber menos inversión. Las condiciones socioculturales, se refiere en general a todo, ¿no? De las condiciones socioculturales, ¿no? Entonces, ¿van a afectar? Sí van a afectar, van a afectar la demanda de salud. Las condiciones demográficas, nos referimos al sexo, nos referimos a la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si decimos está aumentando la tercera edad, entonces vamos a tener que cambiar nuestros establecimientos de salud para dirigirlos un poco a ese público objetivo de la tercera edad. Las condiciones tecnológicas van a cambiar, sí, están cambiando, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que pensar en equipar más UCIs. Antes se decía, no, un paciente en UCI cuesta alrededor de $800 a $1,200 cama diario.
entonces no se puede tener muchas camas para UCI. Ahora sí tenemos que decir, tenemos que gastar porque, bueno, ya hemos tenido una pandemia, no sabemos qué más puede venir adelante y eso nos ha hecho recapacitar y aprender, ¿no? Uno aprende y son lecciones, lo que se denomina lecciones aprendidas. Y las condiciones globales, dicen, ¿qué cosa es algo global? Digamos que no necesariamente puede estar acá, ¿no? Una persona puede estar acá en el Perú y puede estar trabajando con Washington, puede estar trabajando, no sé, con un país de Europa. Entonces, la condición global dice, no existen fronteras. ¿Alguna pregunta? La siguiente. Dice que los elementos de acción directa, que fueron los primeros que vimos, entre los grupos de interés interno tenemos empleados y los accionistas. Entre los grupos de interés externos tenemos los empleados, los empleadores, los competidores y también grupos de interés especial. Seguimos. Los elementos de acción indirecta los acabamos de ver, tecnológicos, demográficos, económicos, políticos y socioculturales. Siguiente. Entonces, cuando hemos hablado del sistema abierto y hemos dicho que se necesita del ambiente externo, ¿no?, para captar los recursos, entonces ustedes están viendo ahí una flechita que dice entradas, insumos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recurso humano principalmente. Ahí me voy a quedar para que no se complique mucho porque necesitamos también los otros recursos, ¿no? Ese recurso humano, con los otros recursos que sería el recurso tecnológico, el recurso físico, el recurso económico, va a ser que haya un proceso. ¿Qué vamos a mencionar? Nosotros viene hacia un establecimiento de salud una persona porque quiere mejorar su salud. A ese proceso, eso de mejora de la salud, para esa mejora de la salud necesitamos de todo ese insumo. Para después tener un producto, que es lo que está marcado ahí como salida o productos. ¿Qué cosa es? El paciente sano o por lo menos mejorado. Y definitivamente tenemos una retroalimentación que siempre va a haber. O sea, terminamos algo, aprendemos algo y eso nos sirve nuevamente para llegar al inicio. La siguiente. Acá, lo que decíamos, en esa entrada necesitamos recursos humanos, recursos físicos, tecnología, recursos financieros, necesitamos información. Para ese proceso de transformación de la persona enferma, ¿no?, que busca salud. Y tenemos finalmente el producto, bienes y servicios. Alrededor está el ambiente externo y el feedback, lo que hemos dicho, que es la retroalimentación. Seguimos. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Decimos que las organizaciones están cambiando. Y bueno, van a cambiar más a raíz de esta pandemia que hemos tenido. Dice, están cambiando porque todo a su alrededor está cambiando. Por eso pongo el ejemplo, van a cambiar más de acuerdo a esta pandemia. Debido a que tienen una serie de transformaciones, que son las transformaciones sociales, las económicas, las globales y las tecnológicas. ¿Sí? Podríamos mencionar, y si ponemos como ejemplo la pandemia, podríamos mencionar como sociales, digamos, el trabajo que no necesariamente es y ha sido un trabajo presencial, sino un trabajo virtual. Económicas, por lo de la guerra, decimos todos los países van a sufrir en su economía.
Globales, ya les he dicho, un trabajo sin fronteras. Y la tecnología, podríamos hablar de qué cosa, podríamos hablar de las vacunas que se crearon para contrarrestar este virus. Entonces, son transformaciones y eso hace que las organizaciones vayan cambiando, ¿sí? Entonces, no podemos decir que un hospital tiene que trabajar como trabajaba hace 30 años. Tampoco podremos, si hablamos de las personas, no podremos decir que un docente tiene que enseñar como enseñaba hace 30 años o 40 años cuando se ponía frente a una pizarra negra y comenzaba con tiza, ¿no? Entonces las cosas han cambiado totalmente. Si no, imagínense, no estuviéramos dictando así la clase ahora. Seguimos. ¿Cómo está cambiando el concepto de organización? Decimos que las organizaciones están cambiando. ¿Y cómo está cambiando? Porque las organizaciones son abiertas, ya las hemos definido, son flexibles. Entonces una organización no puede decir, no, mi estructura es así. Yo tengo en mi hospital 100 camas, y de las cuales tengo 40% para obstetricia. No, no voy a cambiar, tiene que quedarse así, ¿no? Tenemos que ver el perfil epidemiológico, el análisis de situación de salud y tenemos que hacer los cambios respectivos. Entonces, por eso dice sensible a los cambios. Y la otra cosa, orientadas al cliente, orientadas al paciente. No podemos ser nosotros los que tengamos que decidir, tenemos que pensar, ¿qué busca el paciente? Busca salud, pero también tiene expectativas, que lo atiendan rápido, que le den sus medicinas, que le den un buen trato. Entonces nos orientamos al cliente. Y tendría que decir yo y hacer la pregunta, ¿qué buscan ustedes como alumnos? Porque ustedes son los clientes de nuestras universidades. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué quieren? ¿Sí? Y entonces ustedes tienen necesidades de aprendizaje, pero también tienen expectativas, no sé yo. De repente más adelante ustedes me podrán decir, bueno, en su curso tenemos tales expectativas, o vinimos con estas expectativas. Lo voy a preguntar y si no me acuerdo ustedes me lo hacen acordar en un seminario. ¿Qué expectativas tienen? Para de esa manera poder saber qué quieren ustedes, qué tienen como expectativa, porque la necesidad no, la necesidad le estamos dando el conocimiento en gerencia en salud, pero yo no sé qué expectativas tenga. Y si yo conozco esas expectativas, es más fácil trabajar. Está bien, la siguiente. Dice, antes se pensaba que las organizaciones eran más desarrolladas mientras más y mejores profesionales tuvieran. Entonces, quiere decir que eran organizaciones que captaban mucho recurso humano. Ahora se puede trabajar con poco recurso humano, pero que sea un recurso humano que esté comprometido, que quiera trabajar. Actualmente, dice, se da mayor importancia a la conducción de las organizaciones. ¿Cómo se dirigen esas organizaciones? Al uso eficiente de los recursos humanos, tecnológicos, físicos, económicos. Se da más importancia a la adecuada y oportuna toma de decisiones y finalmente los sistemas de información, que es un elemento clave. No quiero hacer mayor hincapié en los sistemas de información, los voy a tocar de repente en otro momento. Seguimos. La siguiente. Por lo tanto, con todo lo que acabamos de mencionar, veremos algunos de los principios que rigen las organizaciones nuevas, que son los siguientes. Organización dinámica sensible a los cambios. Cambio. No puedo decir, no, yo quiero trabajar así, así he trabajado siempre. Flexibles y abiertas. Enfocadas en la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia puede estar satisfaciendo mejor las necesidades y expectativas de los clientes, ¿no? Un trabajo en equipo. Así, un resumen de lo que es un trabajo en equipo. Vamos hacia un objetivo común. Empleos temporales. Antes, ¿cuál era, digamos,
el deseo que tenía un médico cuando terminaba, que lo nombre en un hospital. Actualmente ya no tenemos mucho de esto, ¿no? Son contratos, por eso dice son empleos temporales. Hoy día puedo estar acá, mañana estoy allá. Los empleados participan en las decisiones, o sea, todo no se toma de manera arbitraria desde la cabeza de la organización, sino que se toma en cuenta esas necesidades y esas expectativas que tiene. Días hábiles sin horarios fijos, relaciones laterales y en redes, trabajo en cualquier parte y en cualquier momento, en cualquier parte. Yo ahorita estoy en mi casa y estoy trabajando con ustedes. Orientada al cliente, ya lo hemos mencionado. La importancia de los sistemas de información vuelve a estar ahí. Y con trabajos no presenciales, como lo que hemos venido trabajando en esos 2 años de la pandemia en las universidades, en las diferentes instituciones educativas. Seguimos. Pero una cosa son características de las organizaciones nuevas y otra cosa es el tema que podemos plantear, lo que son las organizaciones exitosas. Y dice que esas organizaciones exitosas son aquellas que adoptan nuevas formas de trabajo, donde la información es la base fundamental. Bueno, yo estoy hablando mucho de información. Y las características principales de la información es que tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable, tiene que ser precisa. Trabaja en forma globalizada, ya hemos dicho, no hay fronteras. El otro día me comentaba un colega, él está en Estados Unidos, sin embargo está dictando para una universidad de acá del Perú, de acá de Lima. ¿Sí? Orientadas al usuario, ya lo hemos comentado, motivan y hacen participar a su personal, tienden a ser organizaciones planas. ¿Qué es eso de organizaciones planas? Que recién lo estamos mencionando, que no tengan, digamos, muchos estamentos directivos, ¿no? Organizaciones planas. Lo vamos a entender mejor conforme avancemos. Seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y continuamos con 2 definiciones, organización formal y organización informal. La organización formal es la que nosotros podemos ver en la estructura de la organización, en el organigrama. Son todas las personas que trabajan y están presentes en ese organigrama. Dice, un número de personas que intentan conseguir un objetivo común mediante la división de las funciones y a través de una jerarquización de autoridad y de responsabilidad. Una organización informal es aquella que no está dentro de esa estructura, de ese organigrama. Y dice que surge cuando varias personas tienen intereses comunes y concuerdan para alcanzar metas comunes. Ejemplo, los cuerpos médicos de los hospitales. Ustedes ven el organigrama del hospital y en ningún lado figura cuerpo médico. Es una organización informal. Entonces ya hemos definido lo que es organización formal e informal. Seguimos. También hemos estado hablando de los recursos que necesita la organización, los hemos estado mencionando, recursos humanos, físicos y materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta antes de pasar ya a otro tema que es esto de la cultura y el clima organizacional? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Dicen, cuando no hay preguntas, hay 2 respuestas. ¿Todo está claro o nada se entendió?
espero que sea lo primero. ¿Sí? Pasamos entonces a hablar sobre cultura organizacional. Continuamos. Dice que la cultura organizacional la podemos definir de la siguiente manera. Es el conjunto de valores, de principios, de conductas, de normas, de actitudes, de creencias, de forma de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. Es el conjunto de valores, de principios, de conductas, de normas, de actitudes, de creencias que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. Y acá voy a hacer un paréntesis para hacer un comentario. Si hablamos de valores, de principios, conductas, entonces también tenemos que pensar cuando nosotros estamos en una organización, no necesariamente estamos dirigiendo la organización, sino que estamos en la organización, formamos parte, tener cuidado con esto. ¿Por qué? Muchas veces no se enseña los valores, los principios, las conductas, no se enseñan en ninguna asignatura, ¿no? Si es que hablamos de las instituciones educativas, se enseñan con el ejemplo. Y diríamos, pues, en el caso de, vamos a poner nosotros como ejemplo, de nuestra facultad de medicina, tenemos que nos vean, que ustedes nos vean a los docentes que tenemos valores, que tenemos buenas conductas de comportamiento, que tenemos principios, para que ustedes puedan captar eso, ¿no? De lo contrario, si es que no fuera así, entonces captan el lado malo. Y después ustedes lo van a replicar. Y eso no queremos, ¿no? Eso como un comentario aparte. Seguimos. La cultura organizacional influye en los valores de la organización, en el clima de la organización y en el estilo gerencial. ¿Cómo influyen los valores? Con el concepto de lo que es mejor o bueno para la organización. En cuanto al clima, decimos que el clima es la atmósfera de trabajo y cómo la perciben esa atmósfera de trabajo las personas de la organización. Y la cultura también influye en el estilo gerencial, cómo los gerentes ejercen su autoridad. Y ustedes, ya les digo, ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? A medida que avanza el tiempo, que ustedes salen de la universidad, ya van, digamos, a hacer su serum, después van a trabajar, que cómo en las organizaciones cambia la forma de trabajo, van cambiando las cosas según qué, según el gerente de turno. Entonces, esa cultura, decíamos, influye en los valores de la organización, en el clima. ¿Qué es el clima en pocas palabras? Es cómo me siento yo dentro de mi organización. E influye en el estilo gerencial. La siguiente. La cultura organizacional cumple varias funciones. Transmite, dice, un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. Un sentimiento de identidad. Yo prácticamente me siento, digamos, comprometida con el lugar que trabajo. Segundo, facilita el compromiso con algo mayor que yo mismo. Estoy comprometida trabajando acá, pero por eso tengo que trabajar bien. Refuerza la estabilidad del sistema social y ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Si trabajamos con valores, si trabajamos con ética, si trabajamos en forma comprometida, entonces eso va a ser suficiente para que las autoridades puedan considerar a las personas, ¿no?, para una buena toma de decisiones, porque decimos toma de decisiones. Esa toma de decisiones puede ser buena o puede ser mala. La siguiente. La cultura es el ambiente que el gerente crea para sus empleados y clientes. Pero es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno
accede a un cargo y hay una cultura que ya es una cultura fuerte, poderla cambiar, ¿no? Si tiene todo positivo, ni que cambie, se quede ahí. Segundo, todas las organizaciones tienen cultura, pero no todas las culturas influyen en el comportamiento y acciones de los empleados. ¿Sí? Total, decimos, donde hay personas, hay diversidad de comportamientos. ¿Sí? Las decisiones de los gerentes se ven afectadas por la cultura de la organizacional, por la cultura de las personas. Entonces, eso afecta también la parte gerencial. Seguimos. Por lo tanto, nosotros podemos dividir y podemos mencionar que las culturas organizacionales pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuertes y pueden ser débiles. Vamos a ver de qué se trata y cuál es la diferencia entre estas. Dice, son las culturas organizacionales en las que los valores fundamentales están profundamente arraigados y son muy compartidos. Tienen mayor influencia sobre los empleados que las culturas débiles. O sea, ¿qué hemos definido? Hemos definido una cultura fuerte. Los valores están arraigados, tienen mayor influencia. Y después vamos a ver a qué se puede deber esto. Continuamos. Y acá vamos a ver las diferencias entre cultura fuerte y cultura débil. Cultura fuerte, valores ampliamente compartidos. Cultura débil, valores limitados a unas cuantas personas, o sea, no todas. En cambio, en la fuerte, todas las personas están comprometidas. La cultura fuerte comunica mensajes sobre lo que es importante. La cultura débil envía mensajes contradictorios sobre lo que es importante. Tercero, culturas fuertes. Los empleados se identifican totalmente con la cultura. En las débiles, los empleados se identifican muy poco con la cultura o nada. Finalmente, en la cultura fuerte, existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Y en las culturas débiles existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Espero que se esté entendiendo. Miren que si no preguntan, yo voy siguiendo y después sí, problema para ustedes. ¿Ah? Seguimos. Cultura fuerte versus cultura débil, dice. El hecho que la cultura en una organización sea fuerte o débil depende de ¿qué? Del tamaño de la organización. Mientras más pequeña sea la organización, la cultura va a ser más fuerte. Mientras más grande sea, la cultura será más débil. El tiempo de operación de la organización. Cuanto más tiempo tenga, la cultura va a ser más fuerte. La magnitud de la rotación de los empleados. ¿Por qué? Porque cada uno como persona lleva su forma de ser, su cultura personal que tiene. Y eso influye en el resto de las personas. Cuarto, la intensidad con la cual se estableció la cultura. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede claro o algo que no haya quedado claro en cuanto a cultura organizacional? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, tienen, digamos, una semana para leer y para el próximo lunes que tengamos nuestro seminario, tienen para hacer preguntas. Clima organizacional. Esta definición es de Hall del año 1996.
que define el clima organizacional de la siguiente manera. Es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los empleados y que influyen en la conducta de estas. O sea, conjunto de propiedades del ambiente percibidas directa o indirectamente por los empleados y que influyen en la conducta de estos. Yo les daría mi definición propia de clima organizacional. Es como uno se siente dentro de la organización. Seguimos. Factores que influyen en el clima organizacional. ¿Qué es lo que motiva que uno se sienta bien o se sienta mal dentro de una organización? Relaciones entre compañeros. Está de más decir, ¿no? Si hay, digamos, problemas con nuestros compañeros de trabajo, no nos vamos a sentir bien, porque hasta tendremos miedo de ir a trabajar en la mañana, porque diremos, bueno, ¿qué pasará hoy día, no? Las relaciones entre el personal y los jefes. O sea, vamos a decir, no los jefes, digamos, con las autoridades. Si son malas, pues bueno, no sabemos qué hacer, ¿no? El estilo de liderazgo que tienen los gerentes. La comunicación interna con las personas y también la comunicación externa. Y miren, aun cuando a ustedes les parezca raro, el espacio, el local, el lugar de trabajo. Digamos, por ejemplo, yo me sentiría muy mal si en este momento tuviera que trabajar para una organización donde, bueno, voy a estar en un ambiente que es pequeño y que es totalmente cerrado. Por más que esté yo sola, que puede entrar una o dos personas, yo me sentiría horriblemente mal. No podría estar tranquila porque diría, bueno, ¿y qué ventanas abro, no? ¿Cómo hago que haya un cambio de aire? Porque, bueno, pues estamos viviendo estas pandemias. Entonces, esto tiene mucha relación y se empieza diciendo el lugar donde uno trabaja, cómo se siente en ese lugar, en el espacio físico, no decimos el lugar por la organización, decimos por la parte de infraestructura, incluso de equipamiento. ¿Continuamos? ¿Qué otra cosa influye? Condiciones de trabajo, motivación en la empresa, la política salarial, la imagen de la empresa al exterior, la propia forma de estar y sentir de las personas y los factores no relacionados con el puesto de trabajo. ¿Continuamos? ¿Qué beneficios o qué es lo positivo de un buen clima laboral para la organización? Mayor rendimiento laboral, mayores beneficios para la empresa, para la organización, se favorece el trabajo en equipo, el recurso humano permanece en la empresa, hay mayor satisfacción en el trabajo, hay mayor integración por parte de los trabajadores. ¿Por qué? Me siento bien donde trabajo. Por lo tanto, estoy tranquilo y puedo aportar más. Y eso aportar más o comprometerme más, prácticamente esto reduce todo lo que estamos, o sintetiza todo lo que nosotros estamos mencionando acá. ¿Seguimos? ¿Qué otra cosa? Los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas. Mejora, por lo tanto, la imagen de la empresa. La empresa se adapta mejor a entornos competitivos y se enfrenta mejor a los cambios. Y finalmente, ¿qué se logra con esto? Se consiguen los resultados propuestos. Se logran más fácilmente los objetivos diseñados. Seguimos. Peligro de un clima organizacional negativo en la organización. Un clima organizacional negativo. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo afecta a la empresa? Falta de motivación. Por lo tanto, si hay falta de motivación, hay baja productividad. Estoy mirando a qué hora me tengo que ir, que es lo único que me interesa. No me interesa estar acá. Mayor ausentismo laboral. Bueno, hoy día digo que he amanecido resfriada, que no han hecho mi prueba, que mejor no voy a ir a trabajar. Falta de identificación por la empresa y con los compañeros. Y por lo tanto,
Esto repercute en la organización como una mala imagen. ¿Seguimos? Acá tenemos en esta lámina dos cosas que ver. La organización y el gerente. Vamos a ver a qué se refiere esto. Resumimos, porque ya hemos venido hablando toda esta hora de organización y esto resumimos diciendo. La organización son dos o más personas que trabajan juntas de manera estructurada. El gerente, ¿quién es? Es el responsable de coordinar las actividades de la organización. Tanto la organización y a través del gerente busca la meta, el fin de la organización. ¿Sí? Y abajo, ¿qué tenemos? Dice, trabajadores capacitados, motivados, conocen los objetivos y metas de la organización. Entonces, ya tenemos que tener esta idea. Tenemos por una parte la organización, tenemos al gerente y tenemos los empleados. ¿Qué es lo positivo, qué es lo bueno para que una organización funcione bien? Que sus trabajadores estén capacitados y sobre todo que estén motivados. Pueden estar capacitados, pero no pueden estar motivados. Graso error. ¿Qué tenemos tanta gente capacitada? Que no están motivados, por lo tanto no les interesa que la organización cumpla sus metas y sus objetivos. La siguiente. Podemos definir también esto que dice desempeño gerencial. Se refiere a la medida de la eficiencia y de la eficacia de un gerente para alcanzar las metas de la organización. Entonces tenemos dos palabras nuevas, eficiencia y eficacia. Eficacia, que se cumpla lo que uno se ha propuesto. Y eficiencia, que se cumpla con menos recursos. Ahí quedamos. Desempeño organizacional, medida de que la eficiencia y la eficacia de una organización para alcanzar las metas de la organización. Ser eficaces y ser eficientes. La siguiente. Eficacia, ¿cuál es la definición técnica? Completar las actividades para alcanzar las metas de la organización se define como hacer las cosas planificadas. Es eficaz. Hemos planificado que tenemos que dictar 15 semanas. Gracias a la ayuda de Eric, compañero de ustedes, delegado de este grupo, se ha hecho posible, por lo menos que estamos comenzando, que pudiéramos comenzar cuando debíamos, ¿no? Porque si yo me quedaba sola, hoy día sí no comenzaba con muchos docentes, ya saben ustedes, por los problemas que tenemos de plataforma. Hacer las cosas planificadas. ¿Qué era lo planificado? Que las clases comenzaran el día de hoy. Eficiencia es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión y se define como hacer bien las cosas. Voy a trasladar este ejemplo a un hospital. Si un paciente tiene un mal diagnóstico, se va a complicar. Y si se va a complicar, quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Y el paciente va a tener que gastar más y la institución o la organización también va a tener que gastar más. La siguiente. Eficiencia son los medios, uso de los recursos. Necesitamos poco desperdicio. La eficacia es el logro de los objetivos. Necesitamos grandes logros. Y si tenemos poco desperdicio y grandes logros, podemos decir, la administración se esfuerza por desperdiciar poco recurso, alta eficiencia, y lograr objetivos difíciles, alta eficacia. ¿Y eso a qué nos da lugar? Nos da lugar a una organización, digamos, a una organización que cumple sus metas, que cumple sus objetivos y que, por lo tanto, va a ser una organización exitosa. La siguiente. Bueno, con esta última lámina estaríamos dando por concluida la clase teórica de hoy día. Yo no sé qué hacer, no sé quiénes están conmigo, son 15 están también con el doctor Vela, no sé si el doctor Vela también está entrando, iba a entrar, él no sé cómo, pero iba a entrar. Pero
No sé si ustedes saben quiénes son los 15 conmigo y quiénes son los 15 que no están, o si se quedan conmigo, igual yo les podría decir qué es lo que pasa. Doctora, yo estoy creando un grupo con mis compañeros con ese grupo que tenemos con el doctor Manuel. Yo ya me comuniqué con el doctor. Ya, están entrando, ¿está entrando él? ¿Acá? No, él acá no, sino él iba a entrar no sé cómo, pero iba a tratar de entrar. Ah, ya, sí. Va a crear una sesión. Más bien estoy creando un grupo de WhatsApp que me han pedido con mis compañeros del subgrupo. Bueno, pero de todas maneras pueden ir saliendo si gustan los que están con él, si gustan se quedan, porque creo que vamos a decir lo mismo. Este en realidad, bueno, ya hemos terminado la clase teórica, pasamos a lo que sería que no es seminario. El primer día no hay un seminario, ¿por qué? Porque prácticamente lo que les vamos a decir es ver la guía de seminario, que la podemos ver, que la voy a ver con el grupo que me toca, ¿no? Los que no son de este grupo, si quieren quedarse, se quedan, si no, salen y entran al de Manuel. ¿Y qué es lo importante? Que de los 15, yo tengo 15 alumnos, ellos tienen 15, se formen grupos, que estos grupos sean por afinidad, y que son los que van a trabajar en todos los seminarios juntos y son los que van a trabajar también en la parte de investigación formativa para hacer, digamos, su investigación, su trabajo de investigación que tienen que hacer. Su trabajo de investigación que tienen que hacer, ¿no? Entonces, lo importante, como les digo, es que constituye grupos. Si son 15, no sé, me parece que podrían ser 5 grupos de 3 cada uno, que sea eso por afinidad. ¿Por qué por afinidad? Para que ustedes se puedan conectar por este medio, o bueno, si se ven en la facultad, puedan hacer sus trabajos, puedan dialogar y presenten buenos seminarios y tengan también un buen trabajo de investigación. Eso es uno. La otra cosa, no sé si Eric me podría mostrar la guía de seminario para seguir. Sí, claro, doctor. Sí, claro. Ahí lo estoy haciendo. Mientras que la vas poniendo, voy a contestar. Sí, doctor. Adelante. Oh, ¿ese cuánto ha grabado? Más de 1 hora. ¿Ha grabado todo? Sí. Okay. Ahora te voy a pasar tu link y grabas. Guárdalo como teoría grupo 1, gerencia. No, pero ponlo como nombre. Sí.